Selección Colombia logró dar el paso a la siguiente fase, a la semifinal de la Copa América, venciendo por goleada 5 goles a 0 la selección de Panamá. Puntos altísimos en el juego de la Selección Colombia, que vamos a hacer el post partido acá en A Un Toque. Bueno, puntos altísimos en esa goleada de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, sellando su pase a la semifinal con un resultado, yo creo que acorde a lo que realmente se logró ver en esta semifinal de la Copa América. 5 goles a 0, en el que hubo un brillante James Rodríguez en la primera parte, o bueno, en totalidad de James Rodríguez, que vamos a hacer un apartado de James más adelante, pero que vamos a centrarnos un poco en lo que fue en el desarrollo del partido. En lo personal, el primer tramo, o mejor dicho, la primera parte del partido fue un tramo en el que se vio mucho vértigo por parte tanto de la selección de Panamá, que realmente ese es su fuerte, el vértigo, el juego en banda, el juego físico, pero también la selección Colombia cayó en ese vértigo. Creo que la ausencia de Lerma pesó en algunas situaciones, sobre todo cuando se lograba profundizar por la banda de Johan Mojica. Panamá logró en algunas situaciones ganar la espalda de Johan Mojica porque por ese sector habían tanto el número 23 como el número 2, César Blackman, y ahí se sumaban también el número 6, que es el jugador Cristian Martínez. Ahí hacían como una especie de tribote en el sector derecho en el que atraían un poco la marca de Johan Mojica y rompían con alguno de esos dos jugadores, ya sea con el número 2, que es César Blackman, o el número 23, Michael Murillo, que digamos que tuvo oportunidades de profundizar por ese sector y también con otro jugador que tuvo mucha profundidad en movimientos, quizá no tuvo mucha claridad en cuanto a esos movimientos, poderlos abastecer en situaciones claras de gol. Pero el número 17, José Fajardo, tuvo algunas situaciones en el que complicó esa línea defensiva de la selección Colombia, sobre todo a los dos centrales, por los movimientos que hacía, sobre todo rompiendo a veces cuando se alargaban esos dos centrales, tanto Cuesta como Davinson, por una cuestión de coberturas, o cuando se alargaban tanto Cuesta y Mojica por una cuestión de marcaje. Entonces ahí la selección de Panamá logró profundizar en algunos tramos, en algunos momentos del partido, em, digamos que ese sector del partido de la zona del campo. Lo que generó que en muchas ocasiones la selección Colombia fuera un vaivén entre la zona ofensiva y la zona defensiva. Cuando nosotros hicimos la previa, yo mencioné que era muy importante que la estructura ofensiva que hacía la selección Colombia no se desarticulara, no se alargara por muchos momentos, porque eso iba a beneficiar obviamente a espacios que iba a poder explotar jugadores de la selección panameña, que era su fuerte, el juego directo, ser muy verticales, ser vértigo, ese vértigo que tenían en su juego y no tanto en su juego interior, porque realmente no es el mayor fuerte de la selección panameña. En algunos tramos del primer tiempo sucedió eso, en el que la selección Colombia se alargaba un poco en su estructura y eso generaba que tuviera espacio la selección panameña para poder correr, para poder profundizar o jugar en juego directo hacia su delantero o hacia el sector de las bandas, aprovechando la espalda de Johan Mojica. Y obviamente, al no tener un jugador como Lerma en ese tipo de funciones, que es mucho más ordenado lo que puede hacerlo Mateo Uribe, el equipo a veces se logra ver un poquito roto, un poco alargado de lo normal de lo que hemos logrado ver en esta Copa América. Pero llegó un aliado de la selección Colombia, que tampoco es que sufriéramos el partido, realmente nuestro juego directo o ese vértigo que nosotros empezamos a jugar también, ese mano a mano con Panamá, estábamos siendo muy superiores, porque el talento de la selección Colombia daba para eso. Pero creo que apareció algo que es el fuerte de la selección Colombia en esta Copa América, que está haciendo la pelota quieta. De mano de James Rodríguez, que es el que cobra casi todas, o el 99%, 97% de las pelotas quietas en la selección Colombia, en pelota ofensiva. Y a eso agréguele el juego aéreo que tiene la selección Colombia. Tiene a John Córdoba, tiene a Luis Díaz, que también va muy bien en juego aéreo, tiene a los centrales que son Cuesta y Davinson Sánchez,
en ese juego de lío, y hoy se sumaba otro jugador en ese ítem, en ese registro, que era Mateus Uribe. Entonces, llega el gol el primer gol en esa, digamos que en esa pelota quieta de tiro de esquina, y el equipo empieza a soltarse mucho más en cuanto a jugadas. Seguía el juego vértigo, pero empezaba a soltarse mucho más, sobre todo por un futbolista, que me parece que ha sido el mejor partido que ha hecho en la Copa América, que estamos hablando de John Arias. Volvió el jugador John Arias fluido en movimientos, en apariciones, encontrando las zonas libres para aparecer como jugador libre, recibiendo y generando la fluidez, y también en ese trabajo defensivo que siempre lo ha hecho, en ayudar a cubrir la zona, ya sea, dependiendo de la zona en la que se encontrara, ya sea la zona de Muñoz o la zona de Mojica. Pero el trabajo que hizo John Arias hoy con pelota, creo que ha sido el mejor que se ha visto de la Copa América del número 11 de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Ahora, hay otro jugador que también se ha ganado la titularidad a pulso, y ese ha sido John Córdoba. Y no solo por los goles, porque digamos que los goles veníamos, o se olía que iba a tener la oportunidad de marcar goles con la selección Colombia, porque tenía muy buen presente en su club, y en la selección Colombia se veían rasgos de que tenía mayor presencia de área, lo que corresponde a Santos Borré. Quizás no tiene la misma técnica o la misma capacidad de entrar dentro de los circuitos, que no es mala, pero que obviamente hay una diferencia entre Santos Borré y John Córdoba en ese tipo de registros, pero la presencia en el área y sobre todo la forma de poder alargar la línea defensiva rival es algo que genera muchas posibilidades a los demás compañeros de la selección Colombia. Alarga la línea defensiva del rival, genera desajustes en esos defensas o en esa línea defensiva rival. Adicional a eso, es un jugador muy bueno, pero muy bueno en los duelos con los centrales. Ya lo habíamos mencionado en cuanto a las características que tenemos en los delanteros centros acá en la selección Colombia, y en el que yo mencionaba que John Córdoba en ese tipo de duelos creo que era el que mejor teníamos en ese tipo de contextos. Y hoy, al jugador 9 o al delantero que le tocara jugar en este tipo de partidos, le iba a tocar luchar muchísimo a un porcentaje físico como es la selección panameña en la línea defensiva o en general en su equipo, porque son muy físicos en su juego. Generan duelos directos, juegan duelos ya sea en el medio campo, en la zona ofensiva o en la zona defensiva del rival, porque eso es lo que buscan, ganar duelos y directamente aprovechar los espacios que está dejando el rival en ese juego ofensivo. Y en eso John Córdoba, hoy el trabajo que hizo fue bestial, no solo en los duelos y alargando la línea defensiva, sino también en venir a colaborar, ya sea en el sector de la banda, o si James estaba un poquito retrasado en la posición, perdón, colgado en la posición, él venía y retrocedía y hacía ese esfuerzo físico para ayudar a cubrir esa zona, ese carril central, y que los tres mediocampistas que juega la selección no quedaran totalmente desprotegidos. Ahí yo creo que podríamos hablar de que es un jugador que se ha ganado la titularidad a pulso y que se la ha ganado a los demás, a punta de sacrificio, a punta de entendiendo el modelo de juego de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, y adicional a eso, en el ítem más importante en el fútbol, que es el tema de los goles. Ha hecho una Copa América bestial. Creo que muy pocos lo veíamos venir por parte de John Córdoba. Creo que la mayor apuesta que teníamos los colombianos en ese tipo de posiciones específicamente era un jugador como John Durán, e inclusive la de Borja, que venía haciendo goles por montones en el River Plate. Pero apareció John Córdoba y a punta de trabajo, entendiendo el contexto en el que está la selección colombiana dentro del circuito de juego, y adicionarle a eso su capacidad goleadora, se ha ganado la titularidad por completo para Néstor Lorenzo. Ahora, hablemos un poco de James Rodríguez, porque es que estamos hablando de un jugador que está entrando a sentarse en la mesa de muy pocos en la historia de la selección Colombia por la capacidad que tiene diferencial para, digamos que, entablar ese tipo de juegos asociativos que busca la selección de Néstor Lorenzo. Eh, James tuvo la brillantez o la capacidad técnica del primer gol, tuvo la eficiencia en el segundo gol de tiro penal, y tuvo la capacidad de liquidar el partido en una jugada de, de pura, digamos que rebeldía, de un poco de picardía, más que todo es la palabra de picardía,
en esa pelota parada desde el terreno rival del terreno propio de la selección Colombia en una jugada milimétrica. Es un pase bestial, es un pase mágico que hace James Rodríguez en la selección Colombia para el tercer gol que marca Lucho Díaz y liquidar por completo el partido. Digamos que ahí el partido estaba totalmente liquidado, ya en Panamá empezaba a jugarse mucho más para buscar algún gol de restar por completo, o al menos restar las diferencias. Y los jugadores que entran en la segunda parte, me parece que hicieron muy buen partido para gestionar tanto las necesidades de Panamá y asimismo continuar con la fluidez que se venía mostrando en el primer tiempo de la selección Colombia. Porque si hay algo que tiene esta selección específicamente de Néstor Lorenzo, es que las diferencias entre los titulares y los suplentes son muy cortas, son muy pequeñas. Inclusive Bielsa mostraba o explicaba un poco en rueda de prensa de la fortaleza que tiene esta selección Colombia y es que si falta un jugador, digamos que no se va a notar mucho o hay jugadores para poder relevar a la misma altura o inclusive mucho mejor esas ausencias dentro del once titular. Por ejemplo, Lucumí fue una ausencia muy sensible dentro de la columna vertebral para Néstor Lorenzo, su ausencia por lesión. Entró Cuesta en ese entramado, en ese enroque de titular y ha hecho un gran partido el día de hoy en esos juegos directos que hacía con Panamá con José Fajardo, el número 17. Entre Davinson Sánchez y Carlos Cuesta hicieron un partido y han estado haciendo una Copa América totalmente notoria, al nivel de que no solo pide la Copa como tal, sino también el juego de la selección Colombia. Porque si hay alguien, o si hay un jugador en específico, una posición en específica, que queda totalmente jugada en este tipo de contextos, es precisamente los centrales, porque al tener laterales profundos, los centrales tienen que ir a hacer muchas coberturas y no desproteger tanto su espalda. Y ahí han hecho un muy buen enroque tanto los dos centrales como el mediocentro, ya sea Jefferson Lerma o en esta ocasión fue Mateus Uribe en ese tipo de funciones. Ahora, entraron jugadores como Luis Sinisterra, Jorge Carrascal, Santiago Arias, Juan Fernando Quintero, que ya dejó pinturas de pases también, y Miguel Ángel Borja. Todos sintonizando dentro del contexto de la selección Colombia, dentro del modelo de juego de la selección Colombia, de las intenciones, también acompañado de las características de los jugadores que van entrando. Hay una sinfonía, hay un equipo totalmente conformado y transformado para competir en ese tipo de instancias. Que se podría dar otro tipo de resultados. Claro, estamos hablando de fútbol. Y en ese tipo de resultados, por ejemplo, si hubiera entrado en el 2-0, esa pelota que pega en el palo para Panamá, yo creo que hubiera sido un partido un poco distinto a lo que logramos ver al final. Eso también, la suerte también cuenta en ese tipo de contextos. Pero cuando un equipo se conforma también, tanto en lo técnico, tanto en lo táctico, pero también en las libertades al jugador para tomar decisiones dentro del desarrollo del juego, eh, se va conformando, digamos que una mística, digamos que una forma de jugar y competir, de la cual permite acercarse mucho más al resultado que generar o limitar la creatividad del mismo jugador, sobre todo sudamericano. Y eso ha logrado Néstor Lorenzo con esta selección Colombia. No exagero cuando estamos diciendo que estamos teniendo al mejor jugador de esta Copa América, que es James Rodríguez. No exagero cuando digo que estamos teniendo el mejor fútbol de esa de esta Copa América, que es la selección Colombia. Y tampoco exagero si digo que esta selección Colombia está pinta, o esta selección Colombia pinta para ser campeona de la Copa América, esa actual Copa América. Se pueden dar otros resultados por completo. O sea, en eso estamos totalmente claros porque el fútbol puede dar fallos arbitrales, el fútbol puede dar fallos individuales en alguna situación en específico, pero que eso no pueda anular lo que realmente está mostrando esa selección Colombia juntando una generación muy buena que hubo del 2014-2018 hacia acá y juntando nuevos talentos en ese tipo de generación, que es el mayor fuerte. Yo creo que es lo más correcto, o la mejor decisión que se ha podido tomar en este nuevo proceso de la selección Colombia. Hasta acá el video de hoy, hablando un poco de ese postpartido 5-0
fue la goleada, o emparejó la goleada de lo que había hecho Uruguay frente a Bolivia, si no estoy mal, en esos emparejamientos de fase de grupos. Hoy acá, haciéndole cuartos de final, ya esperando un rival entre Brasil y entre Uruguay en esa semifinal, porque tenemos equipo para salir campeón. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook, obviamente en nuestra cuenta de Twitter como @a un toque raya al piso co, y acá en nuestro canal de YouTube dándole like, suscribiéndose al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.